doy la palabra a mi compañera, voy a dejar que ella empiece su presentación y voy a apagar mi cámara. Gracias a todos. Tienes el micrófono apagado. Gracias, muy buenos días, Marcela. Buen día a todas y todos quienes estamos conectados el día de hoy. Gracias a Socars por generar esta alianza con ANLA para hacer estos procesos de transferencia de conocimiento. El día de hoy vamos a conversar de dos temas como nos presentó Marcela y voy a dar inicio con el tema de mecanismos de participación ciudadana ambiental. Mi nombre es Tatiana Martínez Arias, me desempeño como profesional especializado en el grupo de participación ciudadana, que hace parte de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental de la ANLA. Marcela, ¿me podrías confirmar si se está proyectando la presentación, por favor? Sí, se está proyectando y te escuchamos perfecto, Tatiana. Muchas gracias. Bueno, para empezar este conversatorio, lo primero que tenemos que iniciar diciendo es qué entiende la ANLA como participación ciudadana. Para nosotros, este es un proceso de interacción directa o indirecta entre la administración pública y la ciudadanía que a través de la intervención de sujetos individuales o colectivos en el escenario público busca tres cosas básicamente. O uno, incidir en la toma de decisiones públicas, y estamos hablando aquí de una participación para incidir en temas de licenciamiento ambiental y frente a los temas de generación de permisos y trámites menores. Dos, puede ser vigilar la gestión que hace con la ANLA y aquí puede ser frente a su aspecto misional de lo que hacemos como autoridad ambiental. O dos, la participación en la vigilancia de los usos de recursos públicos que hacemos como entidad. Y tres, puede vigilar los resultados en estos dos últimos contextos. Esa participación ciudadana también puede presentarse en otro escenario, de otra forma, y es expresar los niveles de acuerdo o desacuerdo que se tienen frente a las decisiones que esta autoridad tome. ¿Y frente a qué? Frente a los proyectos, obras o actividades que son sujetos de licenciamiento ambiental, algún permiso, trámite y que son competencia de esta autoridad. Me gustaría, antes de iniciar a presentar esta ruta de participación ciudadana, señalando lo siguiente, y es que la ANLA en 2020 hizo un cambio de su estructura administrativa y creó la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. Eso lo consideramos como un hito dentro de la entidad porque está poniendo en una jerarquía alta lo que significa la participación ciudadana. Eso quiere decir que a través de esto está evidenciando la ANLA en su propósito de robustecer este derecho, que además es un bien público y que naturalmente es transversal a toda la misionalidad de esta entidad. Una de las primeras cosas que se hizo cuando se creó esta subdirección es hacer lectura de contexto. Y si nos ponemos en el año 2020, ya estaba resonando por allí que había un grupo de países reuniéndose en torno a un acuerdo de Escazú. También pues estaba una ciudadanía mucho más activa, mucho más presente, demandando atención especial a la garantía del derecho de ambiente, a los derechos de información y participación, y mucha movilización ciudadana en torno a temas ambientales. Frente a eso, pues ANLA hizo distintas cosas. Uno es revisar esa ruta de participación ciudadana ambiental que está relacionada a temas de licenciamiento ambiental. Y ahí reconoció las etapas de licenciamiento ambiental como son las etapas previas al licenciamiento ambiental, es decir, cuando la empresa está desarrollando, sea su diagnóstico ambiental de alternativas, sea su estudio de impacto ambiental. Por otro lado, durante la evaluación, que es cuando ya la autoridad ha manifestado mediante un auto de inicio de trámite de evaluación de algún proyecto, obra o actividad. Durante la fase de seguimiento, cuando ya esa empresa cuenta con un instrumento y la autoridad tiene la competencia de hacer vigilancia y control. Y por último, otra etapa que tiene que ver con la de las actuaciones sancionatorias ambientales. Entonces, teniendo claro esta línea de
cómo se maneja el licenciamiento ambiental, se reconoció para cada etapa cuáles mecanismos de participación ciudadana estaban reglamentados para reconocerlos, caracterizarlos, entrar a profundidad, a detallarlos. Pero además de esto, hacer una lectura de contexto y pensarse, bueno, desde ANLA, ¿qué pasos adicionales se pueden dar para generar unos mecanismos de participación que, si bien no están reglamentados, lo que buscan es robustecer la participación ciudadana, entendiendo que es un principio constitucional y que pues debemos hacer grandes esfuerzos como entidades públicas en garantizar este derecho? Entonces, en esta diapositiva, pues se resume un poco en lo que hemos encontrado. Entonces, previo al licenciamiento ambiental, tenemos los lineamientos de participación en estudios ambientales, que son esas metodologías que ahí nos permite reconocer cómo la ciudadanía puede participar en estos momentos. Sabemos que la metodología general para elaboración de estudios ambientales viene estando en revisión desde hace un par de años. Según Ministerio de Ambiente, probablemente este año ya salga la versión renovada. Recordemos que la última edición es la del 2018. Este nuevo instrumento pues ha participado de distintas discusiones, no solamente en entidades del SINA, sino también con otros grupos de valor. Estamos hablando de colectivos ambientales, estamos hablando de empresas, estamos hablando del gremio consultor, entre otros tantos. También es importante decir, y lo tenemos aquí como un asterisco, nosotros colocamos aquí la consulta previa. Sin embargo, la consulta previa no se puede entender en sí como un mecanismo de participación, más bien es un derecho consagrado de enfoque diferencial que busca proteger esos territorios con presencia étnica y donde pueden llegar estos grandes proyectos a desarrollar actividades, y se necesita naturalmente de un enfoque diferente para la protección de los derechos de esta población que es reconocida como vulnerable. También tenemos aquí, durante la etapa de evaluación, las audiencias públicas ambientales, los terceros intervinientes y la participación ciudadana en la visita técnica. Aquí es importante señalar algunas cosas importantes. Como este es un espacio de conversación entre autoridades ambientales, pues más que hablar en sí del mecanismo de participación en aspectos normativos, quisiera contarles un poco de la experiencia de la ANLA. Hasta el 2020, esas audiencias públicas se hacían 100% presenciales en los territorios. Entrados a 2020, con el gran reto que nos trajo a todos nosotros la pandemia, la emergencia sanitaria de COVID-19, pues logró acelerar un proceso que ya la venía pensando, pero pues esta pandemia lo que hizo fue acelerar eso, y fue cómo generar una audiencia pública ambiental, tanto en su etapa de reunión informativa como de audiencia pública ambiental en sí, que combine canales aprovechando las tecnologías de información existentes. También nos preguntamos cómo ampliar esa convocatoria, que participe la gente, qué medios, canales, instrumentos no estamos utilizando. Entonces, si ustedes recuerdan, previamente, pues lo que se hacía era publicar un edicto en la personería, en la corporación, la alcaldía lo publicaba, y esto quedaba allí. Con este nuevo contexto, lo que hicimos fue publicar en nuestra página web un micrositio donde se señalaba el proyecto, se colocaba ahí el estudio de impacto ambiental para que fuera de público conocimiento en esta página web y que la ciudadanía lo pudiese, y partes interesadas lo pudiese descargar, estudiar y demás. Asimismo, en este micrositio se dejaba el auto de inicio de evaluación del trámite y todos los actos administrativos que se derivaran con relación en el mismo. Se colocaba ya, se colocaba aquí el edicto que señalaba los canales de participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, señalaba los sitios presenciales donde se va a desarrollar la audiencia pública ambiental y reuniones informativas son estos. Y ya no solo sitios, sino según el área de influencia del proyecto, se revisaba pues la metodología para hacer como unas células de transmisión que, aprovechando las tecnologías de información, funcionaba como tipo noticiero donde había un set
principal que llamaba a los otros sitios de encuentro y pues estaban interlocutando y se estaba mostrando en vivo esa información, no solamente para los participantes del evento, sino que también se hacía uso de, por ejemplo, el YouTube de la entidad. Entonces, en vivo se transmitía la audiencia pública ambiental a través de este canal y según la robustez de las empresas que tuviesen este tipo de tecnologías a través de sus propios canales, pues también publicaban la audiencia pública ambiental. Esto para asegurar la participación de la ciudadanía que por condiciones, por ejemplo, de discapacidad, de, de compromisos y demás, no pudiese asistir a los sitios presenciales. También importante decir que esa audiencia pública se transmitía junto con la reunión informativa a través de emisoras. Se transmitía a través en vivo con traducción en simultánea en lengua de señas, garantizando la inclusión de este grupo vulnerable. También importante señalar que esas inscripciones a la audiencia pública ambiental, pues ya sabemos que esa audiencia pública ambiental pueden participar personas por derecho propio, pero también el resto de ciudadanos tiene que inscribirse. Entonces, lo que se hacía en el pasado es que se dejaba un formulario en la personería, que en la ANDA, para que el ciudadano pudiera registrarse. Pero, pues digamos que lo que hemos hecho en estos cambios que se han dado son varias cosas. Uno, dentro de ese micrositio de la página web, generar un link donde el ciudadano puede ingresar allí y puede inscribirse. Asimismo, en las reuniones informativas, en esas células que les estoy hablando, hay funcionarios de la ANDA que están explicando, interactuando con la ciudadanía, el mecanismo, cómo funciona, qué se hace, cuál es el momento de las preguntas, cuál es el otro momento de escucha activa frente a sus opiniones, consideraciones con relación al trámite. Y también en ese momento de interacción en la reunión informativa, pues se promociona que se inscriban y se facilita esa inscripción porque pues naturalmente sabemos que también en nuestras poblaciones donde se desarrollan nuestros proyectos, muchas veces estas ciudadanías no cuentan con formación académica, no saben leer o escribir y por tanto, pues la garantía de este derecho de participación no puede verse vulnerada por estas razones. Ese es un ejemplo de audiencia pública ambiental. También muy importante decir que en esa discusión de cómo hacer más incidente la participación y que sea más transparente hacia quien lee nuestros productos. Me estoy refiriendo a un acto administrativo, me estoy refiriendo incluso a un concepto técnico. Cuando hay una audiencia pública, sabemos que tenemos que hacer una acta de audiencia pública. Ese instrumento como tal fue revisado al interior de la entidad y eso hizo parte de la discusión de los arreglos institucionales que se deben dar entre nosotros las entidades públicas para hacer más efectiva, más eficiente, más transparente cómo la participación ciudadana incide en la toma de decisiones de nosotros como autoridad. Entonces, en este sentido, eh, hicimos ese arreglo para que quedase muy claramente consignado allí las participaciones ciudadanas y pues naturalmente sobre los temas que recaen sobre nuestra competencia y asimismo el concepto técnico, que es el instrumento donde se recoge todo ese análisis que hacen estos profesionales que participan de la evaluación, también se señala claramente allí cómo esas participaciones ciudadanas fueron contempladas para la toma de decisión. Y la toma de decisión puede ser de muchas maneras, ¿no? Digamos que esas participaciones ciudadanas lleven a la autoridad a decir, oiga, efectivamente aquí este estudio de impacto ambiental tiene una debilidad. Sería importante que si hay viabilidad de este proyecto, ponerle un requerimiento adicional en protección a eso que la participación ciudadana está diciendo. Digamos que a nivel de ejemplo. Pasemos al siguiente mecanismo. Pasemos a terceros intervinientes. ¿Qué dice la norma hoy en día? Esa participación de terceros intervinientes aplica durante la fase de evaluación de un trámite, sea por solicitud de licencia por primera vez, en el trámite de modificación de licencia o en las actuaciones ambientales sancionatorias. Una consigna de la nueva dirección de la ANDA a través de la cabeza del doctor Rodrigo Negrete es que la participación no puede ser limitada.
O sea, las autoridades debemos hacer grandes esfuerzos para, digamos, promover y velar la participación ciudadana y no ponerle trabas. En estos momentos, la autoridad nacional creo que está siendo pionera porque está permitiendo también terceros intervinientes en etapa de seguimiento de los proyectos. Entonces, estamos desarrollando todos nuestros arreglos institucionales, nuestros instrumentos y demás, y haremos en su momento la respectiva promoción de esto para que los ciudadanos interesados puedan participar activamente a través de este mecanismo también en la etapa de seguimiento. La participación ciudadana en las visitas técnicas de seguimiento, normalmente lo que se hace cuando hay, por ejemplo, un proyecto en evaluación, es que se notifica mediante oficio a la autoridad municipal, a la personería, a la Corporación Autónoma Regional y se comunica a los presidentes de Junta de Acción Comunal para que pues, puedan participar de esta visita técnica. Esta participación puntualmente, digamos que se ha visto muy cuestionada porque muchas veces los ciudadanos no saben cuándo nosotros como autoridades vamos a hacer esa visita técnica de evaluación. En este caso, una de las formas de participación ciudadana que se crearon en esta nueva dirección fue crear un mecanismo que amplía un poco esa visita técnica y lo estamos denominando participación, participación ciudadana, participación ampliada incidente en evaluación. Esto consiste en lo siguiente, prácticamente es una visita técnica de evaluación donde en el primer día de visita de esta autoridad ambiental se han generado las condiciones para que haya una participación amplia, suficiente, robusta. Esto es a través de un proceso donde hacemos uso de emisoras comunitarias que se escuchen en el área de influencia del proyecto, donde se notifique que va a haber un evento de escucha activa por parte de la autoridad ambiental para que esa ciudadanía interesada y demás actores territoriales se acerquen a ese espacio de reunión, que tiene como los siguientes objetivos. Uno, la autoridad ambiental lo va a presidir y tiene el propósito de contar generalidades del proyecto, contar generalidades de lo que es el trámite de evaluación, porque en muchas ocasiones esto no lo saben, y también decir cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen. Naturalmente, para llegar a ese espacio, es importante destacar, y ya es algo que les contaré más adelante, nosotros en la ANA tenemos unos inspectores ambientales regionales. Nosotros somos una entidad del orden central. Eso quiere decir que nuestras oficinas están aquí en Bogotá. No obstante, con la presencia de la estrategia territorial, tenemos unos contratistas que están en el 90% del territorio donde ANA tiene proyectos y son territorios con cierta conflictividad ambiental. Uno de los objetivos es generar confianza y en el marco de esa confianza pues se han generado procesos pedagógicos previos y muchas veces a esos espacios se llega con una serie de pedagogías ambientales relacionadas a los mecanismos de participación ciudadana, a temas de licenciamiento ambiental. Entonces, estos espacios no son unos espacios densos donde la ciudadanía se va a atropellar de temas que vas a tocar por primera vez, sino que previamente tenemos unas gestiones de aprestamiento. Eh, Ahora bien, en este espacio, un propósito fundamental es escuchar a la ciudadanía y actores territoriales para que nos digan sus opiniones, percepciones, consideraciones con relación al trámite en evaluación. De esta forma, eso va a permitir tener incidencia en la medida que la ciudadanía nos diga, necesitamos que por favor revisen tal cosa, tal otra, y con eso se toman decisiones. Les voy a contar un ejemplo. En estos momentos está en curso un trámite de evaluación de un proyecto minero en el municipio de Nopsa, en Boyacá. De tal suerte que celebramos una participación ampliada incidente en el mes de mayo eh, en el auditorio de NOPSA con participación de 65 personas, donde 15 ciudadanos participaron activamente. Entre ellos, la veeduría ciudadana de ese municipio que hizo una presentación formal con uso de imágenes satelitales y demás, presentando sus consideraciones con relación a las preocupaciones
por el recurso hídrico. Al ser esto reconocimiento puesto en este espacio de participación, esa visita técnica que tenía la autoridad programada para hacer en transcurso de esa semana, reorganizó su agenda para poder visitar esos sitios que eran preocupación de este grupo de interés. Y también, pues, este recorrido fue acompañado de la veeduría y de otros actores locales. Eso genera confianza, genera además una incidencia real y efectiva de la participación ciudadana. Ahora bien, sigamos a la siguiente etapa, la etapa de seguimiento. Aquí también hay ese mismo mecanismo de la que hablamos, de la participación ampliada incidente. Me faltó decirles una cosa, hasta el momento este mecanismo de participación ampliada incidente, como lo decimos así, ha tenido 2 pilotos, porque necesitamos aprender de la experiencia para generar lineamientos y poder ampliarlos a futuro. Entonces, en seguimiento, esta visita técnica de evaluación y esta participación ampliada incidente ha tenido hasta el momento 9 pilotos. Y pues digamos que está trayendo estos mismos resultados donde la ciudadanía te dice cuáles son sus preocupaciones y estamos muy atentos como autoridad para tomar decisiones técnicas y según la normativa ambiental vigente con relación a esas consideraciones. Hasta el momento no hemos desarrollado una audiencia pública ambiental de seguimiento en 2023, pero en miras del director está que no se puede constreñir ese mecanismo, ese mecanismo de participación ciudadana, porque en lo recorrido de este tiempo como autoridad ambiental, del número de autoridades, de audiencias públicas ambientales que se han desarrollado, casi todas se encuentran en el marco de la evaluación. ¿Sí? Y se ha recibido también solicitudes de seguimiento que no han prosperado porque pues se ha sido muy taxativo en lo que la norma señala de que se debe comprobar que hay infracciones ambientales con relación al expediente. Entonces, pues es lo que se busca hacer un poco más flexible para permitir este mecanismo de participación en la etapa de seguimiento. Bueno, tenemos también algo que no es un mecanismo, pero que es un derecho, y son los derechos de petición que están consagrados, y este está transversal a cualquier etapa de licenciamiento ambiental. Las denuncias ambientales, pues sabemos que estas deben desarrollarse cuando un proyecto está ya operando, ¿no? Uno pensaría que estas denuncias ambientales se aplican exclusivamente en la etapa de seguimiento, pero pues sabemos que a veces hay proyectos que no se portan tan bien y que empiezan a generar primero las operaciones y después empiezan a solicitar la licencia ambiental. Entonces, por eso la hemos puesto de manera transversal. Otro mecanismo de participación ciudadana es la consulta pública y la rendición de cuentas. En consulta pública este año estaremos publicando, pues es nuestro objetivo, la política de participación ciudadana, con la cual queremos hacer un refuerzo a lo consignado en nuestra política de participación creada con la subdirección en el año 2020. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque estamos preparándonos si es que entra en vigencia el acuerdo de Escazú, entonces habrá que tener unas nuevas miradas, unos nuevos enfoques frente a participación ciudadana. En rendición de cuentas, pues ya nos estamos preparando. Sabemos que el sector ambiental prontamente hará su rendición de cuentas. La sectorial también se viene planeando para el segundo semestre. La territorial la haremos en Boyacá este año. Estaremos prestos a hacer la divulgación respectiva. Y tenemos unos mecanismos no reglamentados, es decir, que nosotros nos hemos ideado para robustecer esa participación ciudadana. Está el espacio de diálogo territorial y el monitoreo de recurso hídrico participativo. Quiero contarles unas experiencias y me salté el control social, digamos que con intención,
para contarles un poco de lo siguiente. Pero bueno, antes de entrar, yo me adelanté en un tema hace unos instantes y es hablarles sobre el esfuerzo que ha hecho ANLA de estar más cercano a los territorios. Los inspectores ambientales regionales son una figura que está creada desde el año 2019. Esta estrategia se ha ido acrecentando exponencialmente con el paso de los años debido a los buenos resultados que ha tenido. En estos momentos, como les digo, está en el 90% del territorio donde tenemos proyectos sobre las actividades de nuestra competencia y básicamente esta estrategia busca tres objetivos fundamentales. Uno, fortalecer las condiciones de relacionamiento de los territorios con la ANLA. Eso significa generar condiciones de confianza. Dos, habilitar capacidades de incidencia de los actores territoriales en el licenciamiento ambiental y eso lo hacemos a través de la pedagogía ambiental, a través de reuniones con los actores donde aclaramos inquietudes relacionadas a proyectos puntualmente y esto también se hace, digamos que con la participación de mesas de diálogo social, con la participación de mesas de diálogo multiactor, entre otros. Y también identificamos la conflictividad territorial que hay sobre los proyectos, sobre las actividades de nuestra competencia y generamos como toda la caracterización de ese conflicto para generar rutas de desescalamiento. Pero ya ingreso a ese tema en profundidad. Hablemos del control social al licenciamiento ambiental y porque quiero hacer un zoom en ese mecanismo porque les quiero contar la experiencia. En 2020 se creó como un acuerdo de voluntades de ANLA con el Departamento Administrativo de Función Pública. Hay un micrófono abierto. Permítanmelo. Sí, muchas gracias. Un acuerdo de voluntades con el Departamento Administrativo de Función Pública, porque pues como ustedes saben, uno de los objetivos, de las funciones que tenemos como entidades públicas es promocionar el control social a nuestras acciones, a nuestras actividades. Entonces, una de las tres estrategias fue tener este relacionamiento con DAP y ellos dijeron, bueno, ustedes quieren hacer parte del Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública y nosotros le dijimos, no, pues buenísimo. Entonces, hemos hecho algunas cosas muy interesantes. Uno, construimos el módulo de control social al licenciamiento ambiental, que es esa carátula que ustedes ven a mano derecha de la diapositiva. Este documento hace parte de los 15 módulos que ha sacado el Departamento Administrativo de Función Pública con otras entidades del Estado, donde busca traducir en lenguaje ciudadano esos temas tan complejos y tan técnicos que le corresponden a las entidades del Estado. Entonces, aquí lo que hicimos en este módulo es colocar como cosas muy, muy importantes. Uno, ¿cuál es la institucionalidad relacionada al licenciamiento ambiental? ¿Cuál es el proceso de licenciamiento ambiental y los mecanismos de participación ciudadana ambiental? Es decir, las etapas de licenciamiento, los mecanismos que aplican y colocarlo en un lenguaje ciudadano sencillo, digerible. Explicar el tema del proceso sancionatorio ambiental y sus mecanismos de participación ciudadana y explicar el paso a paso del control social al licenciamiento ambiental según la metodología del Departamento Administrativo de Función Pública. El control social tiene una ruta de 9 pasos. Y en teoría, los grupos interesados en hacer control social o actores individuales debiesen seguir esta ruta de 9 pasos, que le dice cuál es el recorrido que debe hacer el grupo interesado para hacer un control social riguroso con información de base para poder al final decir de su ejercicio, de esa lectura activa, de esa comprensión, decir, bueno, entre lo que yo encontré en mi ejercicio de control social, mis hallazgos son los siguientes. Entonces, construimos este módulo. Ustedes lo pueden colocar en Google Módulo de Control Social al Licenciamiento Ambiental y descargarlo. De hecho, en la parte introductoria invitamos a las corporaciones también para que lo consulten, lo lean, porque puede ser muy útil como una guía para entender en un lenguaje como más ciudadano, más tranquilo, este tema de licenciamiento. Tenemos además en ese relacionamiento con el Departamento Administrativo de Función Pública
Otra apuesta y es la generación de contenido para un diplomado de control social focalizado. Eso quiere decir que la DAF ya cuenta con un diplomado con la SAP donde habla de control social, pero lo que buscaba es hacer un diplomado con algunas de las entidades que participan de estos 15 módulos para contar como la ruta del paso a paso con la entidad puntual. De esta manera, en estos momentos ese diplomado está en etapa de construcción, pero ya está en curso en el curso de control social al licenciamiento ambiental ofertado por la Escuela Superior de Administración Pública. Están abiertas las inscripciones hasta el 12 y 14 de julio, si mi memoria no falla. Ustedes entran a la página de la SAP, formación virtual, y ahí les aparecen los cursos que ellos ofertan, y uno de ellos es el que logramos construir con ANLA, DAF y la SAP. ANLA pues lo que hizo fue colocar todo el material en lenguaje ciudadano y demás, y todo el tema de virtualización, generación de contenido, colocar el tutor del curso y demás, pues hace parte de lo que hace la SAP. Bueno, también queríamos contarles otras cosas que hemos hecho, y es que nosotros como ANLA tenemos ya nuestra aula virtual ANLA. Esta aula, pues es una aula muy interesante que la hemos venido robusteciendo con el paso de los años. Hemos generado cursos extensos de 3 meses de la ruta de licenciamiento ambiental, donde se explica cada etapa. Se explican también temas muy interesantes como compensaciones ambientales, inversión forzosa de no menos del 1%. Se explica también los temas de mecanismos de participación ciudadana, se explica los temas de gestión del riesgo, y tenemos, el año pasado, sacamos cursos cortos, cursos de un mes. Esto es formación y learning totalmente, y sacamos un curso corto que tiene una duración pues, de un mes, como les digo, sobre control social a licenciamiento ambiental. En el segundo semestre de 2022 tuvimos 421 inscritos del orden nacional, 166 aprobaron, culminaron el proceso, pues. Se escucha. Bueno, buenos días, se fue el Sí, sí, sonido. No vamos se a escuchar. escucha. Tienes el micrófono en silencio, Tatiana. Gracias. ¿Me puedes dar pista, Marcela, dónde quedamos, por favor? Pues solo medio minutico, un minuto. Mucho. Sí, medio minutico nomás. Un minutico, perfecto. Bueno, en este 2022, en el segundo semestre, lanzamos este curso corto de control social a licenciamiento ambiental. Aquí ven las cifras de inscritos y aprobados. Es un reto para la formación virtual, para quienes tenemos este tipo de plataformas, el lograr que los ciudadanos que se inscriben culminen satisfactoriamente sus procesos formativos. Ahorita, en el segundo semestre de 2023, lanzaremos nuevamente un curso corto de control social a licenciamiento ambiental. En estos momentos, esas ofertas educativas se están realizando porque esta aula sigue en periodo de prueba. Se están haciendo con grupos focalizados a través del relacionamiento que tienen los inspectores ambientales regionales en territorio. Se está haciendo con alcaldías, personerías, corporaciones también, ciudadanías, organizaciones sociales. Tenemos también entes de control. Estamos hablando porque es un público de interés muy, muy importante para nosotros. Bueno. Algo importante que quiero contarles del control al licenciamiento ambiental es que ANLA se pensó desde nuestras conversaciones de construcción del módulo que hicimos con Función Pública en generar unos acompañamientos técnicos y metodológicos para que la ciudadanía navegue por los 9 pasos del control social acompañados de inspectores ambientales regionales. Entre 2021 y 2022, bueno, corrijo aquí, es 2020 y 2021, logramos adelantar 2 controles, 2 acompañamientos técnicos y metodológicos de 2 iniciativas de control social, una en Antioquia, otra en Boyacá. Ahorita, en 2022 y 2023, hay otros 2 ejercicios en curso, uno en Santander y otro en Tolima.
Quiero contarles uno de los casos, y es uno de los casos que ya finalizó, que se realizó en el municipio de Nopsa, en un proyecto minero, cuyo grupo que realizó control social justamente fue la Veeduría Ciudadana de Nopsa. La preocupación de ellos es un proyecto minero y su iniciativa de control social, perdón, estaba enlazada con este tema que ustedes ven aquí, que tiene que ver con las áreas o límites de explotación de la mina Nopsa. Este ejercicio fue un ejercicio con unos logros muy interesantes, y es que se inició en etapa de pandemia. Esto significa que esta etapa inicial, por lo menos en el primer semestre de 2020, sostener una participación en esas condiciones, pues generó un esfuerzo pedagógico importante para mantener la motivación en este ejercicio. Estos ejercicios se hacen con una base muy amplia sobre temas de licenciamiento ambiental, mecanismos de participación y, como es apenas natural, sobre los pasos puntuales de la ruta de control social según el Departamento Administrativo de Función Pública. Esta primera foto que ustedes ven allí fue el primer encuentro presencial después de haber trabajado, junio, 4 meses virtualmente. En ese primer encuentro tuvimos la oportunidad de invitar a Corpo Boyacá para que participara y contara cuáles son las competencias de Corpo Boyacá, cuáles son sus trámites que tenían activos en el territorio de Nopsa, y contar un poco el tema de los permisos menores y contar con los temas de participación ciudadana, cómo los estaban teniendo. Entonces era una jornada como de, nos presentamos como autoridades ambientales. Después estuvo el Departamento Administrativo de Función Pública haciendo un ejercicio muy valioso de explicar este tema de control social, donde pues, naturalmente le está dando la garantía al ciudadano que ese acompañamiento técnico y metodológico no iba en ningún momento a constreñir la participación ciudadana y los hallazgos que ellos tuviesen como ciudadanos. O sea, esto es supremamente importante, el acompañamiento de ellos, para mostrar la transparencia y poner como unas reglas de juego claras en este tema de acompañamiento. Ya contando un poco de los logros finales, pues logramos que esta ciudadanía fuese partícipe de esa visita. Expediente LAM 0408. Sí, señor. Sí, don Carlos. Control social del proyecto de explotación de caliza en la mina ubicada en Nopsa, Tibasosa, Corrales, Busbanza, con el expediente ANLA, no sé qué, putas. Don Carlos, lo estamos escuchando. Si tiene alguna inquietud, ahorita podemos dar respuesta. Bueno. Aquí ellos participaron de la visita técnica de seguimiento al expediente, entregaron el informe de sus conclusiones a la ANLA para que fuera contemplada en el marco del seguimiento, y pues ANLA tomar decisiones en el marco de las funciones que realiza. Este ejercicio de control social pues es un ejercicio muy valioso, y en la generación de confianza significa generar relacionamiento con todas las partes, y todas las partes incluye a la autoridad municipal, a la personería municipal, a la empresa, a las juntas de acción comunal, a la veeduría ciudadana, que es el grupo de control social pues de este caso. Entonces todos esos actores tuvieron una participación activa y conocieron en todo momento este ejercicio de acompañamiento técnico y metodológico que se realizó. Esto es muy importante porque esa generación de confianza logró generar un cambio en la percepción de la ANLA, de esa entidad lejana, que pues que no se sentía como cercana al territorio, que no se sabía nada de ella. Entonces ya hay una cara que es la de los inspectores ambientales regionales que están ahí en territorio, haciendo no solamente procesos pedagógicos y de acompañamiento de este ejercicio, sino también recolectando esas solicitudes de información, esas presuntas denuncias ambientales, y haciendo aclaraciones sobre el funcionamiento de los proyectos, y recibiendo también como alertas que se generaron. Frente a lecciones aprendidas, pues es necesario que estos ejercicios de participación
pues se realicen con metodologías participativas, con condiciones de facilitación, de generación de eventos, entender que esto no es un ejercicio lineal de recorrido de esos 9 pasos, sino que es un ejercicio en que se debe hilar y deshilar, y necesidad de establecer estrategia de comunicación, de cómo, porque el último paso del control social es comunicar. Entonces, cómo comunicar estas experiencias de pilotos de control social para que quienes por primera vez la escuchen no digan, por Dios, que es esta vaca loca, sino que se tenga como la disposición de recibir estos ejercicios, estas apuestas que como autoridades ambientales debemos realizar en torno a la participación ciudadana. Otro tema para avanzar, ya que se nos está agotando el tiempo, es el de gestión de conflictos socioecológicos. ¿Cómo la tramita la gestión de la conflictividad? Pues claramente con todo nuestro quehacer misional, o sea, eso es parte intrínseca de lo que hacemos como autoridad ambiental. No obstante, y en un pasito más allá, nosotros tenemos actualmente un sistema de análisis estratégico para la transformación de la conflictividad ambiental. Es un sistema que está en nuestra página web, está en periodo de prueba, está en periodo de construcción. Todavía le falta, como dice el dicho, mucho pelo para moña, pero es un esfuerzo inicial del cual estamos muy orgullosos, donde hemos reconocido algunos conflictos en los territorios y donde hemos generado alertas para poder generar como acciones tempranas o de gestión de la conflictividad. Esto nos permite identificar en qué etapa se encuentra un conflicto y el tipo de intervención que tenemos que adelantar. Una de las acciones que podemos adelantar en la gestión de conflictividad y que habíamos denominado en la diapositiva inicial como mecanismo no reglamentado de la participación son los diálogos territoriales. Estos tienen como propósito que los actores se reconozcan como pares, tengan la posibilidad de brindar opiniones y presentar sugerencias que ofrezcan una oportunidad para la transformación del conflicto. ¿Sí? Aquí este diálogo, pues lo que busca de nuevo es generación de esa confianza y se realiza con una ruta que hemos definido nosotros. Uno, crear capacidades y condiciones de diálogo. Y crear esas capacidades significa generar un piso pedagógico donde haya unos mínimos contenidos en que los actores puedan conocerlos para poder interlocutar en otro espacio posterior sobre temáticas de un proyecto particular. También es importante la construcción conjunta de propuestas y alternativas que contribuyen a la transformación del conflicto. Aquí participan todos los actores que participan de un conflicto. Estamos hablando de autoridades municipales, de las comunidades, de la empresa, de los otros actores territoriales que entran en estos conflictos. Y generamos un espacio ya de encuentro donde pues las partes se escuchan, interactúan, pueden ser más de un espacio, pero el objetivo fundamental es hacer la definición de unos acuerdos, alternativas y compromisos. Y finalmente, pues hacer ese monitoreo de eso que se acordó en ese espacio. Hemos tenido experiencia en estos estos 3 departamentos y en esta región que ustedes ven aquí, Casanare, Meta, Putumayo, región de Magdalena Medio, y principalmente estas experiencias se han dado con temas de hidrocarburos. Tenemos una experiencia muy bonita en Casanare, donde en distintos municipios se ha adelantado esta metodología de diálogos territoriales y como departamento a través de esta metodología de diálogos territoriales tenemos un aporte supremamente valioso y es que se logró dinamizar esas compensaciones ambientales que estaban rezagadas sin ejecutar. Entonces, se logró dinamizar a través de la generación de estos diálogos, estas obligaciones en los territorios pues, que no se había efectuado, o con los proyectos que no se había efectuado este cumplimiento a esta obligación ambiental, y para los casos de quienes ya habían ejecutado esta obligación, pues con transparencia se logró mostrar, oiga, esto ya lo ejecutamos y, ok, entonces lo estamos reconociendo como actores territoriales, me estoy poniendo en estos momentos como comunidad, ok, ya lo ejecutaron, yo no lo sabía, yo pensé que no lo habían hecho. ¿Por qué? Bueno, pues que hay
Sabemos que hay una deficiencia en la comunicación de las empresas sobre los procesos que adelantan muchas veces en sus operaciones. Y al no tener procesos de información claros y transparentes, pues esto realmente impacta muchísimo en la generación de conflictividades. Entonces, estas son algunas de las experiencias exitosas que hemos tenido. Quería traerles a colación estas. Ya para culminar, quería mostrarles que como Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental hemos implementado 6 tableros de control donde los ciudadanos pueden acceder a través de nuestra página web a ellos y consultar cuáles son las acciones que hemos adelantado en el marco de participaciones en consultas previas, que es un mecanismo que lidera la Dirección Nacional de Consulta Previa, pero que nosotros como autoridades ambientales estamos llamados a participar de la consulta previa o en los momentos que las sentencias nos señalen y también, digamos, en la etapa de seguimiento a la consulta. También pueden consultar las audiencias públicas ambientales que hemos celebrado, bajo qué proyectos, en qué territorios, cuál es la etapa de evaluación, cuál es la etapa de seguimientos por año y demás. Tenemos el mismo tablero para terceros intervinientes. Tenemos también por acciones territoriales de nuestros inspectores ambientales, donde por territorio, tipo de acción, sea pedagogía, sean reuniones interinstitucionales, que se ha realizado, con qué actores y demás. Tenemos un tablero público de denuncias ambientales donde los ciudadanos pueden consultar dónde se concentran las denuncias ambientales en el territorio nacional, bajo qué proyectos y tener la información en vivo. Y tenemos otro de análisis de PQRs. Ya por último, quería mostrarles estas 2 últimas diapositivas que tienen que ver con la preparación que estamos haciendo como entidad ante una eventual entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Sabemos que es un acuerdo firmado por el Gobierno Nacional, que ya es ley nacional, pero que en estos momentos la Corte Constitucional está revisando si realmente tiene relación nuestros principios constitucionales con la ley y con ese acuerdo. Una vez se haya pronunciado la Corte Constitucional, este acuerdo entraría en vigencia o no. Por lo pronto sabemos que parte de los pilares que tiene el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida tiene muchos de los pilares de Escazú, así que sea por un lado o por el otro, nosotros tenemos que avanzar en la implementación de unos principios fundamentales que protege este acuerdo. Uno, que es el acceso a la información ambiental, que significa, traducido de una manera muy pequeña, en suministrar información para una participación incidente. La participación pública en asuntos ambientales, esto significa generar las condiciones para que esa participación sea incidente. Otro pilar de justicia ambiental y pues naturalmente aquí es importante la reflexión que como autoridades tenemos para mejorar la evaluación y el seguimiento y la efectividad de las medidas preventivas, los sancionatorios y el manejo y la gestión de las denuncias ambientales. Y tenemos otro de los pilares, que es la protección a personas y organizaciones y defensoras de derechos humanos ambientales. Eso significa que es un reto para nosotros entrar en esa discusión de generar entornos seguros y el reconocimiento y la protección de defensores de derechos humanos ambientales. Si bien este último pilar, digamos, es un pilar que pues ya hemos venido tratando de implementar, contamos que pues el Ministerio de Ambiente tiene una ruta ya en su página web para la protección de las personas que se declaran como vulneradas por ser líderes ambientales. Nosotros pues tenemos aquí ya la construcción de un ordenamiento que nos dice cómo debemos actuar en estos casos. Esta preparación para una eventual firma de Escazú ha tenido un recorrido aquí en la ANDA que viene desde el 2020, que como yo les decía, pues venía resonando el acuerdo de Escazú. Nosotros hicimos un proceso de consultoría con la CEPAL para que nos dijera cómo estábamos en la implementación de estos derechos. Ellos nos entregaron un insumo con oportunidades de mejora. Después de eso generamos un plan de trabajo con esas recomendaciones, generamos un grupo ad hoc Escazú, donde generamos un plan de trabajo para establecer un ABC por componente de este acuerdo.
Esto lo pusimos a discusión del comité directivo, el comité directivo pues ya lo aprobó y ahora nos encontramos en la etapa de definir un plan de trabajo para la implementación real y efectiva en los temas de evaluación y seguimiento de licencias y trámites ambientales. Pues finalmente pues agradecerles por su participación y quedo presta por si hay algún tipo de inquietudes. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Realmente ha sido un caso muy práctico de todo lo que nos has presentado. Tenemos una persona con la mano levantada, pero le voy a dar paso inicialmente a una pregunta que hicieron por el chat, eh, que dice, los mecanismos de participación permiten que tanto las actividades legales como las actividades, me imagino yo, ilegales, no sé, Carlos Medina, si nos puedes precisar, tengan espacios de participación. Carlos Medina, ilegales, sí. Entonces la pregunta, ¿los mecanismos de participación permiten que tanto las actividades legales como las ilegales tengan espacios de participación, Tatiana? Bueno, los mecanismos legales, digamos, estos mecanismos de participación, tanto los que participan de actividades legales como ilegales, bueno, los legales como autoridad ambiental, pues los conocemos y los hemos hablado un poco aquí a lo largo de nuestra presentación. Y los ilegales siempre los han tenido, siempre han tenido los mecanismos de participación, por ejemplo, la denuncia ambiental. Tenemos muchos casos en el Meta, donde, cuando en ese entonces la normatividad ambiental no era tan fuerte como es en día, cuando las autoridades ambientales aún se estaban como entrando en el entendimiento de todo esto. Sabíamos que existían proyectos petroleros que construían sus plataformas y no tenían el plan de manejo ambiental, por ejemplo. Y las comunidades denunciaban y claramente esto obligaba a tomar decisiones como autoridad ambiental. Y seguramente ustedes como corporaciones también se han encontrado en el territorio casos en que se tramitan temas ilegales y la autoridad ambiental ha tenido que hacer algo en torno a lo que es la denuncia ambiental como uno de los mecanismos activos para que la ciudadanía se manifieste frente a las acciones que se puedan estar presentando en el territorio. Esa sería la respuesta para don Carlos. Gracias, Tatiana. Le doy la palabra a Catalina, que está alzando la mano. Muchas gracias. Pues primero quiero agradecerle a Gloria por compartirnos de manera tan ilustrada y tan clara cómo incorporar estos mecanismos de participación en todos los temas y los trámites ambientales. Y creo que es un reto para nosotros como corporaciones, con el acuerdo Escazú, incorporarlo de manera mucho más práctica, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo retos que se generan con estas puertas que se abren. Y mi pregunta va orientada frente a las dinámicas cambiantes de la población, de los territorios y en todos los procesos ambientales, cómo incorporar los enfoques diferenciales, porque hemos avanzado en algunos, ¿cierto? Con los enfoques étnicos, con comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades campesinas, pero sigue siendo un reto en la incorporación participativa desde los enfoques diferenciales de género, de curso de vida, población con discapacidad, población migrante que está en nuestro territorio ya haciendo uso de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, desde la ANLA, ¿cómo ha visorado e implementado en el tema de la participación los enfoques diferenciales? Gracias, Gloria. Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta y es extremadamente valiosa y pertinente para el contexto actual en que nos encontramos. Y efectivamente ha sido de los retos institucionales más grandes. Tú has caracterizado maravillosamente lo que es la población vulnerable. Creo que los dijiste todos y es efectivamente un reto para la entidad como a generar esos enfoques diferenciales. De hecho, uno de los arreglos institucionales, o bueno, parte de los arreglos institucionales que hemos venido adelantando en el territorio es que, por ejemplo, tanto en el territorio de La Guajira como en el territorio de Putumayo, que cuentan con inspectores ambientales regionales, tenemos población étnica. En el caso puntual de Putumayo, contábamos con una inspectora ambiental que viene de un grupo indígena y otra que es representante de los afrocolombianos. Y
por parte también del equipo de seguimiento a los proyectos licenciados en el territorio de La Guajira, tenemos traductores propios para hacer como toda esa habilitación de condiciones de la participación ciudadana en estos territorios que nos demandan enfoques territoriales, enfoques diferenciales y garantías de participación en formatos, en contextos que sean adecuados y idóneos. Como parte de esos arreglos institucionales, también este año contamos en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana con especialistas en lo siguiente: enfoque pedagógico, enfoque en lenguaje claro y enfoques diferenciales. Esto es importante para nosotros porque en estos momentos que nos encontramos pensando, oiga, ¿cómo materializamos Escazú? Estas discusiones necesitan miradas que no se tenían al interior de la entidad. O bueno, se tenían, pero no con la profundidad y con la especialización que tienen ya personas que han estudiado, que han trabajado estos temas como en profundidad y de manera práctica, ¿no? Entonces, mi respuesta para ti es que en estos momentos nos encontramos en esa revisión y lo que hemos logrado hacer son cosas como tal vez muy pequeñas, pero que ya dicen como un poco lo que venimos haciendo como entidad. Uno, la traducción en simultáneo en lengua de señas de nuestras audiencias públicas. Dos, tenemos parte de material pedagógico en lengua guayú, y esto es porque tenemos gran cantidad de proyectos, sobre todo de energías no renovables en este territorio, y pues necesitábamos como traducirlas a una lengua más, pues a la lengua que es común allí. Y bueno, tal vez se me escapan algunos cuantos, pero sí estamos como en eso. También importante decir que estamos participando activamente de esas mesas que está generando el Ministerio de Ambiente en cabeza de la doctora Susana Muhammad con relación a la implementación eventual del acuerdo de Escazú y de cambio de normatividad ambiental. Se está revisando la ley 193 del 93, lo que significa también como que entre también en la norma cómo nosotros de manera amplia y profunda vamos a atender ese enfoque diferencial y población vulnerable. Esa es mi respuesta por ahora. Espero que cuando logramos avanzar podamos tener otros espacios seguramente, y te invito a participar a ti y a todos los demás de los siguientes encuentros, porque también lo que queremos hacer es contarles un poco en profundidad los pilares de Escazú y contarles un poco hilando estos temas de población vulnerable. Esa sería mi respuesta por ahora. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que estas jornadas de transferencia de conocimiento con las corporaciones a través de Azocars las vamos a tener todos los jueves a la misma hora, de 8 a 9 o de 8 a 10 de la mañana, dependiendo de lo extenso del tema. Les agradezco entonces tener registrado su nombre en el listado de asistencia para poder invitarlos. De las 95 personas que tenemos conectadas hasta el momento, tengo registradas cerca de 31 en el listado de asistencia, por lo cual les recuerdo, por favor, que nos colaboren con ese tema. Tatiana, mil gracias. Le doy la palabra a, Se dijo mejor conectados. por favor, hay un micrófono que está encendido. ¿Me colabora, por favor? Ya lo voy a silenciar acá. Les voy a dar la palabra a mi compañero Gustavo de la Oficina de Control Interno, que nos va a compartir una información valiosísima. La presentación se llama Todos somos parte de la solución, rol de la ciudadanía en la función pública transparente. Le doy la palabra a Gustavo para que por favor proyectes la presentación y sigo pendiente del chat. Bueno, hola Jenny, muchas gracias por este espacio. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal me están escuchando? Te escuchamos perfecto y ya estamos viendo la presentación, Gustavo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros, las oficinas de control disciplinario interno, digamos que también jugamos un rol muy importante dentro de lo que nos decía Gloria Tatiana, que es el relacionamiento con todas las partes y generar la confianza.
aunque nosotros no somos del nivel misional de las entidades, nosotros estamos en el nivel de apoyo. Creo que todas las oficinas de control de cada uno de ustedes también se encuentran como apoyo a la función, pero sí tenemos un rol muy importante y es velar porque los principios de las entidades públicas y los principios de la misionalidad se les dé cumplimiento y todos los funcionarios y exfuncionarios, al igual que contratistas, pues digamos que mantengamos un decoro y un comportamiento adecuado y acorde a las funciones de la entidad. Bueno, nosotros vamos a hablar de conductas que son muy transversales y como son muy transversales, ¿alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Apagarlo. Listo, gracias. Decía que como son comportamientos muy transversales, digamos que se dan en todas las entidades, nosotros aquí los hemos detectado. Es básicamente el fenómeno de la corrupción. La corrupción es uno de los peores problemas que atacan no solo la función pública, sino la democracia. Y las modalidades de estos fenómenos son cada vez más complejos y sofisticados. Es por eso que, digamos que la función pública, a través de la Constitución, las diferentes leyes, ha intentado como combatir este fenómeno. Nosotros, como oficinas de control disciplinario de la entidad y de todas las entidades, tenemos un marco normativo. Partimos a través de la ley 190 del 95, que es la que habla por primera vez en Colombia sobre la moralidad en la administración pública. Luego está la ley 200 del 95, que ya es un código disciplinario que nos trae como algunas herramientas para que las entidades estatales podamos combatir estos fenómenos de corrupción y todas estas faltas disciplinarias que ataquen cada una de las entidades. Tenemos la ley 734-2002, que ya es un código más completo, donde nos empiezan a decir cuáles faltas están ya tipificadas en la ley como actos de corrupción, como delitos contra la contratación estatal. Nos empieza como a discriminar la tipicidad de todas estas conductas que atentan contra el Estado. Sin embargo, se queda corta, entonces aparece la ley 1474 de 2011, este es el Estatuto Anticorrupción. Posteriormente sale la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, y finalmente aparece el Código Único Disciplinario, que es la ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021. Estas son unas herramientas muy fuertes que se le dan a las oficinas de control disciplinario para que a través de la norma podamos combatir estos actos de corrupción, y no solo estos actos de corrupción, sino las faltas que se desplieguen en las partes misionales que puedan atentar contra el medio ambiente y la sostenibilidad pues, ambiental del país. Los efectos de la corrupción no solo se presentan de manera económica, sino también a nivel social y político. Vemos que se está destruyendo la libre competencia porque se puede generar que se esté beneficiando una de las partes. Se crea pobreza y desigualdad, implica un mayor valor de los bienes o servicios, hay una ineficiencia en la prestación de los servicios y social y políticamente, pues la corrupción es una de las causas del subdesarrollo del país. Por eso es tan importante tener en cuenta que cuando estos efectos se están produciendo, lo que se está generando es que la inversión estatal se esté desviando hacia los particulares o hacia los deshonestos, y en el caso de nosotros como autoridades ambientales se causen perjuicios ambientales graves por beneficiar a un grupo de personas. Entonces, por eso digamos que es tan importante esa función que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos nosotros desde las entidades fortalecer? Entonces, digamos que las formas en las que nosotros podemos hacer seguimiento a que el personal con el que contamos, tanto funcionarios
públicos como contratistas sean idóneos, es a través de las declaraciones de rentas. También es importante que se fortalezca el hacer público, no solo con las declaraciones de renta, sino también es muy importante. Nuevamente alguien encendió el micrófono. Listo. Es también muy importante que nosotros, como jefes, como coordinadores y supervisores que estamos en las diferentes entidades ambientales, tengamos en cuenta las personas con las que trabajamos. ¿Y esto qué es? Que ellos hayan dicho quiénes son sus parientes, porque es muy importante. Cuando nosotros conocemos los parientes, digamos que vamos a evitar una de las conductas que más se presentan y es los conflictos de intereses. Entonces, por eso, pues digamos que es un mensaje importante compartirlo con ustedes, que debemos conocer el historial de las hojas de vida de todas las personas que están relacionadas con la actividad. Aquí es muy importante para, digamos, poder prestar un servicio de calidad, no solo tener un personal capacitado, sino también se debe fortalecer la defensa del Estado, fortalecer la carrera administrativa y que exista una obligación de los directores de los departamentos administrativos de la presidencia en hacer un seguimiento a todos los informes que presenten las oficinas de control interno. Todo esto va a ayudar que nosotros como entidades tengamos un mayor control y así sepamos qué actividades se están realizando que puedan causar un perjuicio. Aparte de esto, debe existir un fortalecimiento más de las normas y de pronto la extinción de dominio para los funcionarios públicos o contratistas que se logre identificar y obviamente que ya se haya probado que incurrieron en estos actos de corrupción. Bueno, ¿qué organismos internacionales existen en contra de la corrupción? Pues está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, pero también existe dentro de cada una de sus entidades las oficinas de control disciplinario, al igual que una convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la OCDE, que es la Convención de la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico. Es muy importante que nosotros no siempre estemos enfocados en nuestra parte misional, sino también tengamos en cuenta que la corrupción se puede presentar no solo en un indebido seguimiento, en una indebida evaluación, sino también en un funcionario que está cometiendo actos como fuga de información o que puede presentarse un conflicto de intereses. Entonces, por eso, pues digamos que es importante hacer el seguimiento de todos los informes de las oficinas de control interno, al igual que los informes de auditoría de Contraloría y de la Procuraduría que llegan anualmente a cada una de nuestras entidades. Nosotros aquí en la ANLA hemos trabajado en el desarrollo de una política de prevención de faltas disciplinarias. Digamos que la queremos compartir con ustedes porque es bueno que lleven la idea a cada una de sus entidades y es prevenir la comisión de las conductas recurrentes. Nosotros hicimos un análisis y hicimos un trabajo con cada una de las dependencias de la entidad y fue mirar qué conductas eran las más recurrentes y con base a estas conductas se formularon y se implementaron estrategias preventivas de sensibilización con el fin de contribuir a la correcta prestación de la función pública encomendada a la ANLA. ¿Por qué hablamos tanto de la función pública y de generar esta confianza? Porque cuando nosotros logramos combatir estas faltas disciplinarias y estos actos de corrupción, digamos que el mensaje que se está enviando a la ciudadanía es que somos una entidad transparente y la idea es que por el alto grado de responsabilidad social que nosotros tenemos como autoridad ambiental, pues tengamos el respaldo de la ciudadanía y la confianza en nuestras entidades. Esto es, como les mencionaba,
es la parte que nosotros más hemos encontrado que se presentan y son las conductas que queremos compartir con ustedes para que dentro de sus diferentes entidades empecemos a mirar y de pronto se pueda planear cómo combatirlas. Y es la coexistencia de actividades. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento de posesionar a nuestros servidores públicos o de ingresar a nuestros contratistas, que ellos no se encuentren incursos como en estas investiduras, porque estas son unas investiduras que traen las personas. La coexistencia de actividades básicamente nos habla del conflicto de intereses y es cuando las personas que van a tomar una decisión ponen el interés público después de sus intereses particulares. ¿Y por qué ponen sus intereses particulares primero? Porque hemos encontrado que para la decisión, la toma de decisiones, se está beneficiando económicamente o puede beneficiar a alguno de sus parientes dentro de los grados que nos indica la ley o alguna de las personas que son cercanas a él pueden llegar a ser socias de hecho o de derecho y estas decisiones van a beneficiar a estas personas. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los proyectos en los que han estado y efectivamente al momento de asignar los repartos o al momento de que ellos salgan a campo o que estén en audiencias, mirar si ellos han trabajado en esas empresas o no para cambiarles el reparto. Y así que no vayan a atentar contra ese principio de la administración pública, que es la moralidad y la transparencia. Recordemos que hay un principio en derecho y es un principio universal y es que nosotros no podemos ser jueces y parte en las decisiones que tengamos de conocimiento. También encontramos la fuga de la información. La fuga de información se ha dado y pues ya digamos que no hay reserva disciplinaria y podemos compartirlo con todos ustedes. Y es en cuanto a la información que todavía no ha sido adoptada por la ANLA con una decisión definitiva, pero ya lo conocen, sean medios de comunicación o las comunidades o a veces hasta los mismos jueces, ya conocen esta información sin que la ANLA la haya oficializado. Entonces aquí también pues la invitación es que al igual que nosotros, ustedes también manejan una información que es privada de las entidades y de pronto fortalecer estas herramientas ofimáticas con el fin de que esta información no se filtre o mirar quiénes son las personas que manejan la información y pues de esta manera poder tener como un control más de ellas. Finalmente, hay algo muy importante y quiero compartirlo con ustedes para que de pronto en esto siempre tengamos énfasis y es que todos los ciudadanos, sea cual sea nuestro rol dentro de la ciudadanía, estamos en la obligación de denunciar cuando veamos que se están cometiendo actos de corrupción, algún delito o alguna querella. ¿Por qué? Porque si somos funcionarios de alguna entidad y logramos saber que se está cometiendo algún acto disciplinario, algún delito o alguna querella y nosotros no denunciamos, pues tenemos una responsabilidad disciplinaria si estamos dentro de las entidades y conocemos que están pasando situaciones ajenas o contrarias a la ley. En el caso penal, pues también hay una responsabilidad penal, que es la omisión de denuncia, y para los funcionarios dentro de las autoridades ambientales, pero esto es más para las personas que de pronto trabajan en la parte financiera y presupuestal. Ellos a veces manejan tokens y ellos son sujetos disciplinables. Entonces, si ellos no hacen denuncias cuando vean que están surtiendo actividades contrarias a la ley, pues también podría haber una acción civil que es una acción de repetición. Pues digamos que era como el espacio que queríamos compartir con ustedes, porque pensamos que no es solo importante fortalecernos en la parte misional, sino también en la parte funcional, que las ilicitudes sustanciales dentro de cada una de nuestras autoridades se empiece, digamos que, a reducir cada vez más con el fin de que las faltas disciplinarias, pues finalmente no se materialicen. Entonces, pues agradecerles por este espacio. Si de pronto hay algún tema que quieran profundizar, pues porque el tiempo, digamos que nos da para nombrarlos, pero no para profundizar cada uno de estos temas. Nosotros tenemos una línea telefónica que es la línea de ética 018 129 215
tenemos un correo electrónico que es controldisciplinario@anla.gov.co, donde ustedes de pronto se pueden comunicar con nosotros para profundizar alguno de los temas. Veo que hay unas manos levantadas, entonces si existe alguna pregunta, con el mayor de los gustos. La persona que tiene la mano levantada, Amalia, por favor, ¿qué pregunta tienes? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Amalita Cardona de Cornare. Tocaban un tema muy importante y es el de los grupos de intereses. Tenía una inquietud con la ALA y es cómo viene trabajando ya cuando se ratifique el acuerdo de Escazú en un tema importante y es en las decisiones que empieza a tomar la población, las decisiones ambientales. ¿Cómo idear esas estrategias para que no se generen unos intereses particulares, pero a la vez pues se pueda también como garantizar esa participación que pueda tener la comunidad? Nosotros hemos estado muy inquietos con ese tema en las decisiones y quisiéramos saber cómo vienen ustedes articulados en esas estrategias para que no se beneficien algunos grupos en específico y que la participación sí sea con un interés ambiental. Gracias, le doy la palabra a Tatiana para que por favor nos ayude con esa respuesta y con eso cerramos la jornada. Gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente es un reto para las autoridades ambientales, todas estas discusiones que te están dando con relación a la agenda de esto. Recordemos que pues viene siendo también un tema político y algunos están a favor y otros no de este acuerdo. En últimas, si lo revisamos en detalle, protege derechos que ya están protegidos en nuestra Constitución y en el bloque constitucional, lo que habla también de tratados internacionales y otros instrumentos jurídicos pues muy relevantes. Aquí viene también a tomar relevancia el proceso que se debe adelantar de generar pedagogías en temas complejos, en enfoque diferencial y en lenguaje ciudadano, para comprender aspectos del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de estos temas de licenciamiento ambiental, permisos y trámites, y sobre los mecanismos de participación ciudadana ambiental. Recordar que las decisiones de las autoridades pues recaen en lo que es normal, es normativamente vigente y pues claramente esto requiere también un esfuerzo de buscar nuevas formas y nuevas maneras de hacer las cosas. El diálogo social es una herramienta para gestión y resolución de conflictos que seguramente vamos a entrar a que conocer en profundidad todos los actores que vamos a entrar a participar del tema del acuerdo de Escazú. Tendremos que hacer diálogos no solamente sectoriales, sino también entre las distintas entidades del Estado, porque, por ejemplo, seguramente si yo menciono para que hagan una autorreflexión sin decir, sin levantar manos por temas de tiempo, pero si hacemos una autorreflexión de los temas de conflictividad ambiental que tenemos como autoridades ambientales relacionadas a temas de energía eléctrica, probablemente salga la reflexión, oiga, el conflicto no parte de nosotros, parte desde el momento en que UME saca un proyecto. Entonces decimos aquí, el acuerdo de Escazú invita solamente a las autoridades ambientales, claramente no, porque la conflictividad ambiental es más amplia y debemos funcionar como Estado. Entonces, la generación de esas rutas, de cómo vamos a hacer las cosas, pues parte de una reflexión entre las entidades para entrar a proponer y participar de esos diálogos sectoriales, del sector, o sea, intersectoriales de nuestro mismo sector y demás, pero sin duda alguna estamos muy pendientes también como país, y por eso esta es una discusión temprana, de las experiencias más avanzadas de implementación de acuerdo de Escazú. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de participar en esos conversatorios que está haciendo la Universidad del Rosario sobre este acuerdo de Escazú, pues se conoce que Ecuador es un país que está muy avanzado, que ha hecho cosas muy valiosas y seguramente esas lecciones en que estos países están, seguramente tenemos a retomar cosas como
como país. Entonces, pues digamos que la pregunta que haces es la ganadora. Y es una discusión que debe partir desde la cabeza de gobierno y bueno, dar todos a tejer como institucionalidad esa respuesta. Muchas gracias, Tatiana, y a todos los participantes. Le quiero dar la palabra a Carol de Azocars para que haga el cierre, agradecerle inmensamente también a ellos por su apoyo, por su colaboración y recordarles a todos los participantes que tenemos estas jornadas todos los jueves. Adelante, Carol. Muchas gracias a Marcela y a los funcionarios de ANLA que nos acompañaron esta mañana, a todos los asistentes de las corporaciones autónomas regionales. Simplemente recordarles que desde Azocar les vamos a estar enviando semanalmente la agenda de estas charlas, de estas capacitaciones con ANLA, que nos traen estas experiencias a las regiones. En la página web de Azocars también vamos a tener el cuadro general de todas las capacitaciones y charlas que vamos a tener. Y les recuerdo que ya se envió también a sus correos todas las capacitaciones que vamos a hacer de aquí a septiembre. Entonces, estar muy atentos y siempre muy invitados. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego todos y precisarles, tal como lo dijo Carol, que en la página web de la ANLA y en la página web de Azocars se colgarán todas las presentaciones, todos los videos de estas jornadas para que ustedes lo puedan revisar con detalle. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en nuestra jornada de transferencia de conocimiento. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias.